Todd Blanche está a punto de ser confirmado como fiscal general mañana y hay muchas razones para oponerse a él. Aquí hay una de ellas. ¿Escribiste este lenguaje? ¿Lo escribí yo mismo? No. ¿Escribiste este lenguaje? Bueno, le pusiste tu nombre. Así que ese es Todd Blanche, fingiendo que mi pregunta era si realmente escribió este falso acuerdo del IRS. Por supuesto, esa no es mi pregunta y él lo sabe, pero se puede ver desde el principio que este es Todd Blanche tratando de desviar, como si le estuviera preguntando si se sentó personalmente en una máquina de escribir. Así que lo presioné más. Entonces, ¿quién escribió esto? Yo no conozco a la persona que realmente lo escribió, no sé quién es. Alguien dentro del departamento. ¿Fue uno de los abogados del presidente o fue alguien del Departamento de Justicia o del IRS? ¿Este documento Sí. habría sido alguien dentro del Departamento de Justicia? Pero no tienes idea de quién es. No sé el nombre de la persona que lo escribió. Si ahí está él admitiendo que ni siquiera sabe quién escribió este acuerdo, esta disposición del IRS que él solo firmó, no fue firmada por ningún funcionario del IRS. Así que vamos a sumergirnos en este increíble regalo fiscal para Donald Trump, firmado por su ex abogado defensor penal, Todd Blanche. Lo que revela cuán adulador es Blanche, cuán devoto es, no al país, no a los intereses de la aplicación equitativa de la ley, no al Estado de Derecho, sino a la riqueza personal, a los caprichos personales de Donald Trump. Así que lo quiero, señor. Entonces, este acuerdo de conciliación libera, renuncia, absuelve y descarga para siempre a cada uno de los demandantes, es decir, Trump y sus hijos, de enfrentar para siempre, prohibidos y excluidos de que el IRS los procese o persiga cualquier reclamo en su contra, causas de acción, apelaciones, solicitudes de alivio de cualquier tipo, alivio monetario, daños, bla, 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 a partir de la fecha efectiva de este acuerdo de conciliación que fue en mayo de este año. Y se aplica a cualquiera de los demandantes, cualquier individuo relacionado o afiliado, incluyendo familia y otros que presenten conjuntamente o partes, incluyendo fideicomisos, padres, empresas relacionadas con hermanas, afiliadas, subsidiarias. También se aplica a cualquier caso o reclamación pendiente por parte del IRS, cualquier uso de la ley como arma. ¿Quién sabe qué demonios significa eso? Ni siquiera pudo explicarlo durante la audiencia. O cualquier asunto actualmente pendiente o que podría estar pendiente por cualquier cosa antes de la fecha del acuerdo. Así que primero hablemos de la demanda que dio lugar a este acuerdo falso. Entonces Donald Trump se convierte en presidente, pierde su reelección y se convierte en presidente nuevamente. Y solo después de que se convierte en presidente, nuevamente decide que va a demandar al IRS por $10,000 millones por la divulgación indebida de declaraciones de impuestos años antes por parte de algún contratista del IRS. Así que espera hasta ser presidente nuevamente para demandarlos por $10,000 millones. Entonces podrías preguntar, ¿por qué no los demandó en los 4 años entre los cuales fue presidente y se publicaron las declaraciones de impuestos y se convierte en presidente de nuevo? Y la respuesta es que quería la ventaja de ser presidente cuando presentó la demanda porque sabía que nombraría a los funcionarios del IRS o del Departamento de Justicia que estarían del otro lado de ese litigio. Y efectivamente presenta la demanda y llega a un acuerdo consigo mismo. Es decir, los abogados que lo representan en el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos y sus propios abogados que presentaron la demanda supuestamente negocian un acuerdo para retirar el caso del tribunal antes de que el tribunal pudiera realmente investigarlo y llegar a este acuerdo colusorio. Pero aquí está el asunto. El tribunal lo investigó de todos modos. Aquí está parte de lo que dijo el juez. El tribunal determina que los demandantes emplearon indebidamente esta demanda para justificar un premio particular en este asunto, acceso a fondos de los contribuyentes y exención de auditorías y otras investigaciones, lo cual se logró aprovechando el control sobre los demandados, refiriéndose al IRS. El juez también dijo, el tribunal encuentra que este asunto se presentó con un propósito inapropiado, obtener el sello de legitimidad judicial para un acuerdo que no tenía una base viable en la ley o en los hechos. El juez luego remitió a Todd Blanche al Colegio de Abogados en Nueva York para posibles procedimientos disciplinarios por básicamente cometer una especie de fraude al tribunal.
Entonces, ¿qué quiso decir el juez cuando dijo que realmente no había base legal o fáctica para esto? Bueno, varias cosas. El juez señaló que cubre todo tipo de partes que ni siquiera eran partes en la demanda. Entonces, Trump presentó esta demanda en nombre de él mismo, dos de sus hijos y la organización Trump, pero el acuerdo de conciliación se aplica a categorías enteras de personas que no tenían nada que ver con esa demanda. Incluye a todos los miembros de su familia, incluye todos sus negocios, incluye todas las subsidiarias de esos negocios, incluye personas que ni siquiera sabemos quiénes son, que simplemente están listadas como afiliados en el documento de acuerdo. Entonces, ¿qué tan amplio podría ser ese universo de personas y organizaciones? Muy amplio. Así que cuando se le preguntó a Blanche por escrito en preguntas para el registro, ¿quiénes son las personas afiliadas bajo este acuerdo? ¿Cuáles son las empresas relacionadas bajo este acuerdo? Su respuesta fue, el documento habla por sí mismo. Bueno, definitivamente no habla por sí mismo. No tenemos idea de quiénes son estas empresas o individuos. Y además, puedes esperar completamente que si el IRS alguna vez audita a alguien dentro de 1000 millas del presidente, van a afirmar que están cubiertos por este acuerdo. Algunas empresas notables enumeradas en la divulgación financiera de Trump que podrían estar cubiertas por este acuerdo incluyen las siguientes: varias billeteras de criptomonedas donde Trump informa más de $520 millones en ingresos por ventas de tokens asociados con World Liberty Financial, una billetera de criptomonedas donde posee 15,000 millones en tokens de gobernanza en World Liberty Financial valorados en más de $50 millones, el Mar-a-Lago Club LLC, donde informa $77 millones en ingresos. El Trump National Golf Club en Washington, D.C., donde informó más de $24 millones en ingresos. Sin mencionar los relojes y zapatillas de Trump y todos esos otros negocios secundarios. Eso no es todo. La familia de Trump, sus hijos, están listados con más de 48 otras empresas que podrían obtener protección bajo este falso acuerdo con el IRS. La revista Forbes estimó que podría valer más de $600 millones para la familia Trump este acuerdo de liquidación. Ahora le pregunté mucho a Blanche sobre este acuerdo de conciliación. Le pregunté, por ejemplo, ¿quiere decir que de los 2.2 o 2.3 mil millones de dólares reportados que Trump ganó en su primer año de presidencia, esto lo cubriría? ¿Que nada de eso podría ser auditado o investigado? Y esta fue su respuesta evasiva. Entonces, cualquier impuesto todavía no ha presentado los impuestos por el dinero que ganó el año pasado, ¿verdad? Entonces, Sí, no. entonces, si él presentó declaraciones de impuestos este año por el dinero que ganó el año pasado, que sus hijos ganaron en su World Liberty Financial, todas esas personas ganaron y defraudaron a los contribuyentes con eso. No enfrenta responsabilidad bajo este acuerdo que firmaste. No hay evidencia de que los contribuyentes hayan sido defraudados. Pero sí hay evidencia en este acuerdo de que lo has absuelto de cualquier responsabilidad sobre esto. No, solo dije que no está absuelto, así que la pregunta era... Entonces, este acuerdo no se aplica a una declaración de impuestos presentada el año pasado. ¿A las declaraciones de impuestos presentadas después de la fecha del acuerdo? No, no aplica. No, antes del acuerdo. Una declaración de impuestos presentada en este año calendario, antes de este acuerdo. Antes del acuerdo se aplica, no después. Ahora, no sé si está siendo engañoso aquí, o engañando, o deshonesto, o simplemente despistado, pero el acuerdo establece que cualquier declaración de impuestos antes de la firma de ese documento, de acuerdo a mediados de mayo, estaría cubierta. Lo que significa que si Trump o sus organizaciones o sus afiliados o su familia presentan sus declaraciones de impuestos a tiempo, es decir, el 15 de abril de este año, para cubrir todo ese dinero, todo ese negocio del año pasado, estaría protegido por este acuerdo de liquidación con el IRS, lo que significa que no habría auditorías ni exámenes ni nada de eso. Ahora le pregunté a Blanche sobre esto y curiosamente en las respuestas escritas de Blanche, él cuestionó el uso de la palabra auditoría, diciendo que las auditorías ni siquiera se mencionan en ese documento de acuerdo. Pero, por supuesto, los exámenes se mencionan en el documento de acuerdo y son prácticamente indistinguibles de una auditoría. De hecho, durante el propio testimonio de Blanche, ¿a qué se refirió? Auditorías. Aquí está Blanche hablando sobre auditorías. En primer lugar, ¿esto pretende liberar a partes o personas que no fueron partes en la demanda? No, senador. Bueno, aquí dice que
Reclamaciones presentadas por los demandados o cualquiera de los demandantes o individuos relacionados o afiliados, incluyendo sin limitación a la familia u otros que presenten conjuntamente o partes, incluyendo fideicomisos, empresas matrices, hermanas o relacionadas, afiliadas o subsidiarias. Ellos no eran parte de la demanda, ¿verdad? No escuché todo lo que acaba de decir, senador, pero las únicas partes que tenían que tenían alguna exoneración respecto a cualquier auditoría potencial, incluso si existieran, eran los demandantes en la demanda. ¿Recuerda las 30 y tantas condenas de Donald Trump, condenas por delitos graves por los pagos de dinero para silenciar a una estrella porno, Stormy Daniels? Bueno, ese fue un esquema de fraude empresarial que en parte se trataba de evadir impuestos. También le pregunté a Blanche sobre eso. ¿Significa eso que esto estaría cubierto, que cualquier responsabilidad fiscal de ese esquema fraudulento de pagos por silencio de Trump quedaría exonerada? En el pasado, el presidente fue condenado en el caso en el que usted lo representó por falsificar registros comerciales, en parte con fines fiscales. Este acuerdo no absuelve al presidente de cualquier responsabilidad por delitos fiscales asociados con lo que ya ha sido condenado. Y esta fue la respuesta de Blanche. Eso no es por lo que fue condenado y no tiene que ver con para propósitos fiscales. Bueno, yo estoy feliz de leer la declaración de hechos. Los participantes tomaron medidas que tergiversaron a efectos fiscales la verdadera naturaleza de los pagos realizados en apoyo de este esquema. Ahora Blanche lo representó en ese litigio, en ese caso de dinero por silencio, así que Blanche debería conocer muy bien los hechos de ese caso. Debería saber que la declaración de hechos mencionaba los impuestos como una de las razones por las que estos pagos de dinero por silencio fueron mal reportados. Así que sabe que Trump podría ser potencialmente responsable por impuestos derivados de ese esquema. Pero aquí está la cuestión. Esta es la razón por la que Blanche estaba tergiversando y es porque Blanche reconoció antes en la audiencia que está recusado. Es decir, fue aconsejado por abogados de ética que no participara en ningún caso en el que Donald Trump, su antiguo cliente, estuviera involucrado o su representación de Donald Trump estuviera involucrada. Y aquí sería una admisión en contra de su propio interés. Decir, sí, firmó una declaración eximiendo a Donald Trump de responsabilidad fiscal sobre un caso que él mismo había manejado para Donald Trump. Pero las falsedades sobre su ética y sus recusaciones van mucho más allá del acuerdo fiscal, porque le pregunté sobre estos comentarios antes de CPAC, esta convención republicana muy conservadora. ¿Cuántos han sido despedidos? Más de 200. Más de 200 se fueron antes de que llegáramos porque sabían que venía, o fueron despedidos o tomaron jubilación anticipada. Ya no están empleados por este departamento. Y cuando se trata del FBI, que recibe muchas críticas, especialmente por lo que sucedió en los últimos años, el director Patel también ha hecho limpieza allí. No hay un solo hombre o mujer con un arma, agente federal, que siga en esa organización que haya tenido algo que ver con el enjuiciamiento del presidente Trump. Ahí está, atribuyéndose el mérito por el despido de todas estas personas que tenían algo que ver con la investigación de documentos clasificados de Mar-a-Lago o la investigación del 6 de enero del presidente. Pero cuando le pregunté al respecto, trató de distanciarse de esos comentarios. Está bien. Hubo una declaración que di en CPAC. Bueno, tú estabas presumiendo de esto en CPAC, el despido de estos fiscales, el despido de los agentes del FBI, deshacerse de todos los que investigaron a tu cliente. Estabas orgulloso de eso, hablando por el Departamento de Justicia, pero ¿no crees que eso sea un conflicto de intereses? Pero aquí está la cosa. Posteriormente tuvimos el testimonio en una audiencia en la sombra de alguien que trabajó en el equipo del fiscal especial Jack Smith, quien era uno de los oficiales de asuntos públicos que era, es decir, era un portavoz del caso contra el presidente, y adivina qué, su despido fue firmado por Todd Blanche, pero te despidió, ¿verdad? Sí, él firmó mi aviso de despido. Él firmó tu aviso de despido. Entonces, ¿qué se necesitará para derrotar esta nominación de alguien que puso su nombre en un documento tan falso y alguien que ha sido referido a un colegio de abogados por su falta de ética, alguien que se ha involucrado en asuntos de los que se supone debe recusarse, alguien que ha utilizado el Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos, los enemigos del presidente?
¿Qué se necesita? Bueno, en el comité judicial hay 12 republicanos y 10 demócratas, así que solo se necesitaría que un republicano se opusiera a su confirmación para derrotarla, porque un empate de 11-11 significaría que la nominación no avanza. Solo se necesitaría un republicano. Ahora parece que solo hay un republicano que aún está indeciso sobre cómo va a votar en la confirmación de Todd Blanche, y ese es el senador de Texas, John Cornyn, quien fue derrotado en unas primarias porque Donald Trump intervino a favor de su oponente en las primarias. Se mantiene como está ahora. ¿Ahora mismo votarías no? Bueno, no estoy preparado para votar sí. Déjame decirlo de esa manera. Sí que expresó muchas preocupaciones en parte sobre este acuerdo durante la audiencia. Bueno, entonces el acuerdo de conciliación permanece como estaba originalmente. Pero escucho lo que estás diciendo. ¿Es el acuerdo de conciliación exigible como un contrato por las partes? Bueno, sí, es un documento ejecutable. Así que supongo que sí. Si el abogado del presidente Trump buscara hacerlo cumplir, potencialmente podrían. Pero Incluyendo el fondo de armamento. Bueno, podrían intentar hacer cumplir el contrato. Según se informa, él está buscando algún tipo de acuerdo, algún tipo de negociación en torno a este arreglo para obtener su voto para Blanche. Solo espero que no pida demasiado poco. Quiero decir, esperaría que se opusiera en cualquier circunstancia, pero no obstante hay un rezagado hasta ahora, así que veremos qué pasa mañana. Pero este acuerdo de conciliación, este fraude al tribunal, este acuerdo falso, te dice todo lo que necesitas saber realmente sobre Todd Blanche y su disposición a hacer cualquier cosa para ayudar a que el actual jefe de su antiguo jefe se enriquezca corruptamente. Me recuerda un poco a esto. Hola a todos, hacemos estos videos nocturnos para mantenerlos informados sobre algunas de las cosas importantes que suceden en la capital del país. Si tienen comentarios, por favor envíenlos abajo y vamos a hacer algunos videos especiales solo para responder a sus preguntas. Y ya que están aquí, suscríbanse. Gracias de nuevo por vernos.